Estamos. ¿Quiénes son Mari Carmen y Arancha? Contadnos. Venga, Mari Carmen, empieza tú. Bueno, pues buenos días. Yo soy Mari Carmen y pues nada, pues soy una seño de música, ya funcionaria hace 7 años, va a ser en septiembre. ¿Sí? Y mi compañera, pues que se presente, mi querida Arancha. Arancha, cuéntanos. Sí, nada, yo bueno, pues soy Arancha y sí, también soy funcionaria desde 2019, nos sacamos la plaza juntas. Yo sí he Sí, trabajado de interina unos años antes, de 2017, sí, y ya está, pues aquí estamos las dos. Yo estoy en un cole en San Pedro y ella sí. ahora le han cambiado la vacante a Balsa Pintada. Y A nada, balsa los de pintada. música, Sí, hemos sí, sí, sí. pasado por teoría, en fin, de Sí, todo un poco. sois nuestras preparadoras de música de Opoispira para la región de Murcia. Cosita, bueno, sacasteis la plaza en 2019, experta Ujú. en la región, sacasteis la plaza con su puesto y todo. Bueno, ahora nos vais a enseñar Sí, la presentación que tenéis. ¿Y por qué entre las dos? Contarme. pues mira, Arancha hizo dos oposiciones. En la Sí, primera aprobó, pero no sacó plaza. Y en la segunda yo ya me presentaba con ella. Y yo fue un proceso que me lo tomé un poco por lo que pasa con mucha gente que empieza, voy a ver cómo es el proceso, simplemente por ver un poco en qué consiste la oposición, ¿no? sí, Tuvimos una preparadora maravillosa, pero es verdad que para mí el apoyo de Arancha, el que ella estuviera, bueno, con la experiencia de ya haber tenido una oposición anterior, ella sí, me fue ayudando mucho. Y vimos cómo en la parte de la programación, gracias un poco a las pautas que Arancha me iba dando, las dos conseguimos sacar un 10. sí, sí, sí. Hicimos una exposición muy similar, cada una con su programación y con sus unidades didácticas, claro, pero conseguimos las dos sacar un 10. Y entonces fue como decir, creo que entre los conocimientos de una y los conocimientos de la otra podemos hacer un mix Sí, 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 sí. muy bueno. Y fue un Un poco por tándem eso. perfecto. Sí, sí. Exacto. También yo, una vez que sacamos la plaza en 2019, yo fui tribunal de oposición en 2022. Sí, sí. Entonces, el haber pasado también un poco por esa parte de tribunal, como que me hizo sentir que tenía un poco el conocimiento de lo que piden Sí, sí, dentro de sí, los sí, 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 tribunales. sí. Y entonces fue ahí el momento en el que dijimos, bueno, pues hemos hecho una buena oposición, llevamos ya 2, 3 años de experiencia como funcionaria y encima de todo ya sabemos un poco desde la otra parte, desde el tribunal, lo que se pide. Y fue el momento de decir que entre las dos creíamos que íbamos a tener un buen resultado. Ujú. Y fue un poco por eso, porque al final lo que no ve una, pues lo ve la otra. Claro, claro, claro. Encima, os lleváis súper bien, sois amigas, entonces que no es, no es juntar dos Sí, perfiles que tú creas que van a funcionar, no, no, aquí ya hay química, y entonces eso pues fue una de las cosas que a mí me dijo, me hizo decir, vamos para adelante con el proyecto. Eh, Arancha, algo que comentarnos. No, nada, eso que entre las dos al final estamos bien, lo que no dice la una lo dice la otra Sí, y sí, es que sí, sí. somos muy similares, es que muchas veces yo Que no digo, hace falta hablar, ¿sabes lo que te digo? Si no, hay no, digo, conexión seguro y que todo Mari eso, Carmen va a decir lo mismo y le pregunto y efectivamente. ¿sabes? Que eso es lo importante. Sí, Vale, ponernos la presentacioncilla que tenéis, ¿vale? vale. ¿La comparto yo, Arancha, o tú? no compartirás tú, viene en tu Canva. Me pide uso compartido. A ver, a ver, a ver, compartir un momentillo, configuración de uso, tal, tal, vale, un momentín, perdóname. A ver, por aquí, herramienta del anfitrión, vale, varios participantes. Ahora sí te va a dejar, ¿vale? Mira, a ver, Sí. ¿ya te deja? Creo que sí. Mira, a ver, compartir, pantalla, compartir. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos.
Vale. Mira a ver si te lo puedes poner en pantalla completa, Sí, sí, voy, voy. Ote. Arantxa, te silencio sin querer. Ahora me... Ahora. Vale, ahí está. ¿Se ve bien? Perfecto, Sí. perfecto. Vale. Bueno, pues un poco esto es lo que os estábamos comentando. Ujú. Arantxa se graduó en Magisterio Musical en 2013, yo en 2017, pues soy un Sí, pelín más joven. sí, sí. Pero nosotras realmente nos conocemos del Conservatorio Superior. Ambas hicimos en el conservatorio, aparte de magisterio por la Sí. especialidad de música, ambas hicimos pedagogía musical en el Conservatorio Superior. Eso, Entonces, pues eso, no, ¿cuántos años supone de música el Conservatorio Superior? el Conservatorio Superior es otro grado, son 4 años. Tú cuando haces Sí, bachiller, una vez que terminas, pues tienes la opción de decir, o me voy para la universidad o me voy para el conservatorio. Y nosotras que decidimos, pues lo vamos a hacer todo. sí, 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 sí. Entonces era, pues bueno, estaba más destinada a una enseñanza plenamente musical, no es como un magisterio que es un poco pues todo lo que es Sí, sí. enseñanza dentro de la docencia de primaria. Esto está más centrado en la docencia musical como tal, ya sea para conservatorio propiamente dicho o de cara a un instituto. Y ahí fue donde nosotros nos conocimos. Entonces nos Claro. conocemos ya pues 12 o 13 años, un montón de años. Perfecto. Y terminamos el Conservatorio Superior en 2019 Sí. y ya porque sigue hablando mi compañera Arancha. No, bueno, justo nos graduamos a la par que hicimos las oposiciones, fue como un año literal, las dos en junio, el mismo mes que hicimos las oposiciones, por eso un poco también nos preparamos juntas y todo eso. Sí. Nada, y ya pues después de eso yo ya me había presentado 2016, como yo Sí, sí, sí. terminé antes, me había presentado 2016, pero sin plaza, y luego ya 2019 pues nos sacamos la plaza las dos. Y ya pues Sí, lo que es ha dicho decir, Maricar, tú te lo sacaste a la segunda, ¿no, Arancha? Y Mari Carmen tú a la primera. directamente. Muy bien. Sí, Fue un año bueno. fue un buen Y, año. y nada, después de eso, Mari Carmen fue tribunal 2022, como ya he dicho, y desde ese momento pues, nos planteamos un poco preparar entre las dos y hemos Sí, preparado, ya van dos rondas, la de sí, sí. 2024 y la de 2026. Entonces, bueno, pues nosotras hicimos la parte de los supuestos, Sí, o sea, bueno, las dos oposiciones, 2016 y 2019, tenían sus supuestos prácticos. Es verdad que este año 2026 ha cambiado porque nosotras nos preparamos con el dictado musical que era el supuesto que había antes. Hasta sí, justo este año han cambiado. sí. Entonces, bueno, pues, pero al final, Vale. bueno, el dictado es una cosa y ahora es análisis que, bueno, es más sencillo a nivel de estudiar y tal, porque no requiere una base de oído musical y tal, pero bueno, en fin, necesitas tus conocimientos. Claro, claro, claro. No, yo era esa la pregunta, ¿no? Que tiene que decir. Vale, yo quiero opositar por música, pero mis conocimientos de ¿qué conocimientos de música he de tener? Porque, por ejemplo, yo estoy ultra limitado en temas música, ¿no? Imagínate. Yo soy de primaria, educación física, de inglés. ¿Me puedo presentar por música? Sí, pero ahora, ¿qué requisitos he de tener? A ver, realmente no necesitas unos conocimientos muy profundos musicales, ni para la oposición ni para las clases, pero sí tienes que tener un Sí, mínimo sí, de sí, 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 sí. saber leer en un pentagrama, conocer un poco de armonía, de cómo va todo eso, del ritmo, las figuras musicales, o sea, un Sí, poco lo que es un base. sí, sí, una pequeña A partir basecita, de ¿no? ahí, claro, a partir de ahí, pues trabajar poco a poco, que es lo que nosotros planteamos en la preparación, y ir dando nosotras pautas, sobre todo para el tema de, bueno, que ahora lo hablaremos, de las composiciones y todo eso, pues, pautas de cómo se puede hacer, y entonces ya, pues depende de tus conocimientos, pues profundizarás más o profundizarás menos. Perfecto. Realmente. Está claro que cuantos más conocimientos musicales tengas, No, claro, pues claro, claro. Es decir, por, más sencilla te es la posición, pero por- eso no quiere decir que si tú no tienes conocimiento, una gran base musical, no sí, sí, puedas sí, 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 sí. conseguirlo, porque sí que se puede. Hombre, claro, es que entiendo que toda aquella persona que esté interesada en las oposiciones de música tiene cierto conocimiento. Eso es lo que te digo, pero yo ya pensando en el desconocimiento total, quiero música, he hecho el grado de primaria con educación musical, que al final son 4 mesecillos, escasos, que es lo que hablamos. Mm. Entonces, si con eso, entre comillas, tengo suficiente,
si iría bien o tendría que apretar a hierro. Esa es la historia. Que apretar hay que Hombre, apretar, pero... Ya que eh, apretado un poco. la base de cada uno pues influye, pero igual que en cualquier especialidad. Sí, 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 sí. Si tú tienes cuanta más base musical, pues es verdad que los prácticos sobre todo, porque sobre todo la Claro, parte más donde más requisitos musicales necesitas es los prácticos, pues cuanta más base musical tengas, más sencillo te es, pero no es imposible. Nosotros hemos tenido algunos opositores estos años sí, que su base musical era bastante escasa, básicamente la que le habían dado en el colegio y en el instituto, y han conseguido aprobar y con buena nota. O sí, sí, sea sí, que sí, 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 realmente no es imposible, pero evidentemente el esfuerzo de cada uno pues va a tener claro, que ir un poco en base a las limitaciones que tenga o a las necesidades que tenga. perfecto. Eso está claro. Vale, más cositas, señorita. Bueno, de lo que es la oposición en sí, en la parte de música, que para muchos es desconocida y además justo este año ha cambiado un pelín. Sí, 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 sí. Y bueno, esos cambios, bueno, vale, que no lo voy a presentar ahora. Vale, vale, vale. Cuéntame. Arancha, Así. A ver, ha cambiado la parte del escrito de la parte de los supuestos, ¿vale? Nuestra especialidad tiene una característica que para mí es bastante buena, que es que los supuestos prácticos son fijos. Sí, Fijos en el sentido de que la parte de A, que es la de los supuestos prácticos, este año ha cambiado por un análisis musical, ¿vale? Un análisis de una partitura que sí, ahora os enseñaremos cómo puede ser un ejemplo, sí, y luego una musicalización con una propuesta didáctica, es decir, a ti te dan un poema, una poesía, sí. entre 8 o 10 versos, cosas así, y de esa poesía tú tienes que hacer una composición, ¿vale? Tanto de melodía como de acompañamiento con instrumental del colegio, instrumental de xilófono y Sí, sí, maracas, sí, sí. triángulos, todo esto como tú quieras. Y luego hacerle su propuesta didáctica Sí, adaptada a la realidad que ellos te ponen, ¿vale? Siempre te ponen un contexto con una atención a la diversidad, todo eso. Pero bueno, en ese sentido, pues lo que digo es fija, porque sabes que, bueno, que lo que te va a cambiar realmente es la poesía y el análisis, pero la propuesta, o sea, que no sí, es sí, 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 como sí. el de que estás a expensas de a ver qué me preguntan, puede ser de un montón de situaciones o en fin, hay muchos casos prácticos de las demás. Y luego el tema, dentro de los 25, que nuestros temas pues también son bonitos porque son todos muy de música, entonces bueno, pues tiene muchas partes. Me Vale, refiero, tiene cosas de música, armonía, melodía, las danzas, musicalizaciones, instrumentos, en fin, de todo. Son vale. bastante guay. Y luego ya tendríamos cambiar otra vez, ya recientemente ha cambiado, se ha quitado el dictado por el análisis y debe quedarse así. Me sí, va, voy a escúchame, profundizar un... me va a Sí. tener que repetir porque, como le he dicho a Mari Carmen, tía, tengo una conexión terrible y esa última parte que me has dicho se me ha quedado floja. Dime. ¿Cuál? ¿La del oral, la del La de, todo? no, no, la de a partir, no hemos quedado con el tema de la propuesta didáctica de la musicalización. Ah, sí, la Sí, propuesta didáctica. Nada, que después de haber hecho la canción, bueno, sí, la partitura, tienes que hacer una propuesta didáctica, entonces tienes que poner toda la parte legislativa, sí, sí, sí. eh, currículum, competencias, saberes, sesiones, atención a diversidad, como si fuese una mini programación Vale, de musicalización y luego el tema. vale. Bien, y Y ahora, oral. Bueno, el oral, obviamente, nosotros vamos a hacer una programación. sí, con su Sí, sí, ahora lo vamos vamos a ver parte explicando por ahora parte. de uno en uno. Venga, Ahí, vale, vale. en general, y vamos a ir de uno en uno. Vale, vamos a hablar de la primera parte, que es la que es un poco más novedosa. Hasta este año siempre se ha hecho un dictado, pero un Sí, poco por las condiciones en las que se hacía el dictado, porque al final pues era grababan en MIDI, en sí, función de si el aparato de la clase de música se escuchaba bien o no, pues eso traía muchos problemas y hubo pues claro. los sindicatos. Vamos, yo recuerdo nuestro año y aquello fue un caos cuando nosotros nos sacamos la oposición, fue un caos con el dictado. Entonces, este año
por fin, entre comillas, se ha conseguido cambiar ese práctico. Y lo partitura, ¿qué puede tener esta partitura? Pues ya en la convocatoria, por lo menos la de este año, puede que cambie para el 2028, pero no, normalmente Sí, cambia sí, sí, muy sí. poquito. Es una partitura que tiene que tener compás simple o compuesto, que las tonalidades solo pueden tener máximo 2 alteraciones, por lo tanto realmente Sí. no te van a poder poner una tonalidad muy difícil. Va a poder tener un acompañamiento armónico y lo más importante es que nos dicen que puede tener máximo 16 compases. O sea, ya sabemos que como mucho van a ser 16 compases. Os voy a enseñar un poco un ejemplo de algo similar a lo que ha salido este año. Las de este año todavía no las tenemos, Sí. pero sí algo similar, que sería pues algo así, ¿vale? Tenemos en este caso, por ejemplo, son 14 compases. Vemos pues que hay cambios de compás entre medias del fragmento. En fin, habría que hacer un análisis de esto. Os voy a poner otro ejemplo un poco más sencillo para los que nos estén viendo, por si acaso así de primera este es un poco impactante. Os voy a poner otro más sencillo para que sea más fácil de ver lo que nos exigen. ¿Qué nos exigen en este tipo de práctico? Sí. Pues por un lado tenemos que hablar de la melodía, al hacer un análisis melódico, es decir, en este caso que sería una melodía Sí. acompañada por un piano, ¿no? Pues habría que hablar un poco pues, de qué nos encontramos en la parte melódica. Y a su vez, por supuesto, pues hay que hacer un análisis armónico. En este caso, pues como veis, este es un ejemplo sencillo, Sí. pero progresivamente iríamos subiendo el nivel, claro. Pues aquí vemos que hemos hecho un análisis partiendo pues, de una tonalidad de Do mayor, pasamos a hacer una modulación a Sol mayor y volvemos a Do mayor para terminar el fragmento, que como dice la convocatoria, pues es de 16 compases. Vale. También hay que hacer un análisis de los aspectos de agógica. Agógica quiere decir con el tempo que va a llevar la obra. En este caso, por ejemplo, aquí nos haría una indicación de que va a ser un andante, es decir, un tiempo como si fuéramos andando. Sí, 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 Y sí, habría sí. que decir un poco, pues, qué pretendemos, qué pretende esa velocidad, qué sentimiento nos puede provocar, un poco llevárnoslo más allá de simplemente decir lo que sale en la partitura, porque eso ya lo ven con su ojo el tribunal. Hay que ir siempre un poquito más allá. Correcto. Y también hay que hacer un análisis de la... trabajando ese tipo de dinámicas que quiere expresar y la función que tiene. Entonces se trata de, como he puesto antes en la diapositiva, para poder aprobar este apartado, esta parte 1, pues hay que hablar sobre las características de la melodía, las características de la armonía, las características de la dinámica y de la lógica. Eso es lo que te pide la convocatoria. Pero un análisis siempre tiene un poquito más. Entonces nosotros siempre queremos ir un poquito más allá para que sea realmente un análisis adecuado. Claro. Y por supuesto, como siempre se hace en las posiciones, pues tiene que haber un ejercicio limpio, ordenado, legible, ordenado, estructurado. Vamos, que con 2 años vamos casi cortos, ¿no? A ver, de primera asusta, sobre Sí, sí. todo para las personas que no, pero no es tanto. O sea, el dictado antes era mucho más difícil de poder sacar Sí. en 2 años. Esta parte con 2 años va bien. Sí, sí, De sí, sí, verdad sí, que sí. se puede hacer. Este ejercicio, o sea, esta parte de la parte práctico no es 50-50, sino que este primer práctico son el 40% de la nota Sí. y el siguiente que vamos a explicar ahora es el 60% de la nota. Vale. ¿Dónde viene aquí un poco el problema? Es que realmente hacer un análisis musical requiere su tiempo, pero el tiempo no lo han ampliado. O sea, han cambiado un supuesto por otro, pero el tiempo no lo han ampliado. Entonces, ¿qué pasa? Pues que en teoría tenemos para hacer esta parte pues entre media hora y 40 minutos, no más. Sí, 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 sí. Entonces, ¿cómo lo conseguimos de poder hacer esto en este tiempo? Práctico. Hay que hacer muchos análisis para que una vez que tú estás sentado con los nervios y todo lo que conlleva la posición, que sea rápido. Que te salga solo. Efectivamente. Vamos, Efectivamente, porque es verdad que un análisis bien hecho igual requeriría un pelín más de tiempo. Entonces, ¿dónde podemos ganar ahí? Hay que
hacer, para que sea lo más rápido posible y Claro, ya tengamos ya pues, todo muy controlado. claro. ¿Vale? Más cositas. Pasamos ahora al segundo práctico, que es la musicalización. Sí, Sí, el segundo práctico, como he dicho antes, es que a partir de un poema, pues tienes que crear la prosodia y el acompañamiento y luego hacerle la propuesta didáctica. Vale, en este caso sería el otro 60%. Vale, entonces, pues por ejemplo, un ejemplo de poema sencillo, pues en Castilla hay un castillo que todo piedra es, y en el castillo una niña que se llama Isabel. No le quieren dar sus padres ni al duque ni al marqués, que no puede compararse con el reino de Isabel. ¿Vale? Bueno, hay poesías, quiero decir, esta es muy sí, bonita, que rima todo muy bien, y luego pues, practicaremos todo, desde más cortas, de que rimen, que no rimen, que sí, 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 sean sí, sí. no cuadradas, de por ejemplo, estas son 4 y 4, o sea, practicaremos de todo, ¿vale? Entonces, pues, ¿me pasa, Mari Carmen? Eso. Al final lo que habría que llegar sería a esto. Esta partitura es lo que habría que hacer. Esta es Sí, verdad que tiene tres líneas de acompañamiento de xilófono y metalófono y tal, y 3 de clave, triángulo y pandero. sí. En este caso serían 2 y 2. Una Es cosa, lo que... esto es para la gente que se presenta por primera vez, ¿esto te lo da, lo que es la partitura esta? Lo que es No, eso o los tú tienes pentagramas. que hacer la posición. O sea, a ti te dan en blanco. Tú Sí, pero tienes que te dan hacer el pentagrama en blanco. el pentagrama en blanco, claro, Vale, ahí vale, está. vale, digo yo. No, si me tengo que poner a hacer el pentagrama yo y todo, yo qué sé. Hombre, si hombre, Vale, vale, vale. faltaba nada más que ponernos en Pues línea. No, escúchame, cosas más raras hemos visto, ¿eh? no, te dan la plantilla ya hecha, que como digo, normalmente es un primer pentagrama Sí, solo para voz, o voz y flauta, y luego dos de xilófono y tal, y dos de percusión indeterminada. sí, O sea, en vez de 3 y 3 sería 2 y 2, lo que están haciendo en las sí, sí. últimas veces. Y ya está, entonces tú con ese poema, pues tienes que llegar a esta partitura. Y después de hacer esta, o no, esta, la que salga en ese Sí. momento, porque depende de la métrica, del número de sílabas por verso, en fin. Y ya está, y luego le hacen la propuesta. Entonces, esto también hay que llevarlo muy trabajado en el sentido de, sobre todo la parte del acompañamiento, lo tienes que llevar prácticamente ya hecho de casa. Eso es lo bueno que yo digo que tiene nuestra especialidad, que el acompañamiento sí o sí lo puedes llevar un poco hecho con las pautas y luego ya simplemente encajar la melodía. Claro. Depende de la que te toque en ese momento. Entonces, pues también se trabaja mucho, cómo podemos hacer esto, o sea, en fin, que se trabaja a nosotros nos gusta trabajarlo igual que el análisis, desde muy poco a poco. O sea, partiendo de menos Sí, 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 versos, sí, sí. o posibilidades, pues ya te digo, de poemas de diversos tipos, con más acompañamiento, con menos, en una tonalidad, en otra, en un compás, en otro, para que Perfecto. las herramientas para ese día Ujú. poder hacerlo y sobre todo pautas para llevar, como decimos, el acompañamiento lo más... Porque esto Perfecto. hay que hacerlo, claro, es que tienes que hacer en 2 horas y media el análisis, esta partitura entera, completa, que Sí, claro, esta está muy cortita porque a cuadrado que puedes meter los 8 versos en las mismas líneas. sí, Con sí, un, sí, 2, sí, 3, sí, 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 sí. que te Claro. tiene que salir tan larga. A lo mejor son 16 compás y claro, ya pues tardas mucho más en Vale. escribirlo. Y luego hacerle la propuesta didáctica, Claro. que esa propuesta didáctica también tiene Se lleva tela. su tiempecillo. Claro. Claro, porque esa propuesta didáctica tienes que ponerle. Normalmente las últimas convocatorias siempre han salido como de 2 sesiones. O sea, ¿cómo Sí, enseñarías tú esto en 2 sesiones de sí. 1 hora, lo que Bueno, tenemos en música? a lo mejor ¿Vale? pueden llegar y decirte en una unidad didáctica, una unidad didáctica pues sería a lo mejor 3 sesiones. Pero vamos. Claro. Sí, bueno, normalmente están pidiendo 2, pero siempre nos gusta por si acaso también trabajarla en 3. Serían dos, Claro, tres, claro, 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 claro. pendientes de eso, pero claro, tienes que poner, bueno, toda la parte de legislación, o sea, qué objetivos de Sí, sí, etapa sí, sí, trabajar, sí, sí. qué competencias, los saberes, bueno, luego el desarrollo de las sesiones. Sí, Pues la sesión no voy a hacer esto, voy a trabajar claro, la claro, claro. metodología, la melodía, El 20 DUA, minutos, efectivamente, luego la la parte evaluación, evaluación en con su fin. todo.
Atención a la y diversidad. atención a la diversidad. Es Claro, como hacer una programación, claro, claro. todo eso relacionado. Entonces, Los pues, documentos institucionales del centro, que también le gusta, sácalo sí, por ahí. sí, sí, efectivamente. Entonces, bueno, pues Yo lo que eh, veo al final es algo complejo, ¿vale? Algo extenso y que los 2 años van a venir súper, súper bien, vamos. sí, Eh, el que quiera prepararse en un solo año, en el 27-28, o tiene muchos conocimientos, mucha experiencia, o va flojete, ¿eh? Va a requestar, va a requestar. Sí, claro, es un poco Muy en base denso. de tus conocimientos, pero aunque tengas una buena base musical, Sí, sí, si sí. es tu primera, si desde luego si es tu primera oposición con prácticos, Sí, 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 sí. Es denso. recomendamos 2 cursos Claro, porque hay que pillarle, no es que sea dificilísimo, pero hay que pillarle la marcha. claro, 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 claro. Si no, no es Esencial. fácil de Sí. hacerlo bien, porque todo esto puede tener una serie de errores, no nos vamos a centrar ahora mismo porque no, Sí. pero hay muchas cositas, que esto es como un problema matemático, muchas cositas que Claro, tienen claro, que claro, estar claro. en su sitio bien puestas, porque si no cometen fallos que penaliza el tribunal. Entonces, pues eso requiere práctica, mucha práctica y sobre todo Eso con nosotros lo van a tener, vamos. el problema de estas cosas también es que no hay una perfecta. Es decir, Claro. nosotros aquí hemos mostrado un ejemplo de esta partitura, pero ese mismo poema puede tener infinidad de partituras distintas. Sí, 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 sí. Entonces, A mí me no hay una recuerda corrección como... que yo te diga, Sí. A mí me claro, yo recuerda no te puedo eso decir, esto es al lo que tienes tema... que tener, esto es lo que Sí, está perfecto. No, es que opciones hay un montón. claro, claro, claro. Sí, Pero es claro, como el supuesto práctico, no hay un supuesto práctico perfecto, exactamente igual que en primaria, en educación claro. física, es decir, hay mil millones de maneras diferentes de solventar el supuesto y nada, simplemente pues hay que intentar que guste lo máximo posible, haber hecho lo máximo posible y ya está. ¿No? Exactamente. Mucho trabajo y mucha Claro. disciplina. Más cositas, señorita, que tampoco Bueno, quiero pues que se extienda mucho la historia. Dime. una vez que hemos terminado con los supuestos, pasamos a los... Ah, bueno, esto es lo de la propuesta Sí, didáctica que ya lo estaba comentando Arantxa, todo lo que tiene que sí, tener. Entonces, una vez que ya hemos hecho la parte práctica, pasamos a los temas, pues esto ya es común a todos, sí, 25 temas. Los temas de música hacen un recorrido hablando primero pues, de elementos musicales básicos, como es la melodía, la armonía, el ritmo. Luego pasamos a la forma musical, a las modulaciones. Luego hacen otra serie de temas más centrados en recursos, como pueden ser pues, el uso de instrumentos musicales, el uso de la audición, el movimiento. Y finalmente los últimos temas están más relacionados con historia, folclore, sociología de la música, un poco más llevados al contexto más social. sí, Pero bueno, esto no es ninguna novedad, pues son los 25 claro. temas que se llevan haciendo Nuestros los temas últimos 20 años. son Sí. extensísimos. ¿Cómo son nuestros temas? No, los temas son una media de 9-10 caras ya hechas para estudiárselas. Siempre lo decimos, todo aquello que aportes tú de ideas, porque aquí lo pongo importante. Lo más importante de los temas es llevártelos a la práctica. Yo Claro, cuando fui tribunal lo vi claramente. Sí, evidentemente el tema tiene que tener tiene que estar basado en una bibliografía, tiene que hablar de todo el tema de la legislación vigente, tiene que tener una buena estructura, tiene que ser innovador, todo eso, por supuesto. Pero lo más importante, lo que más quiere ver el tribunal, es llevarse esa parte teórica, cómo lo vamos a hacer en el aula. claro. Es ver la parte más docente, la Sí, implicación sí, sí, de sí, sí. ese contenido que estamos dando, cómo lo vamos a llevar en el aula. Y ahí es donde más nosotras reforzamos de que, por favor, esos temas siempre lleven una parte pedagógica, de Claro, cómo tú claro, vas a claro. enseñar eso, de cómo lo vas a llevar a la práctica, porque realmente es lo que quiere ver el tribunal. La intervención educativa es esencial, ¿vale? Exactamente, pero vamos, los temas ya están resumidos, no hay, o sea, podría, tal cual, el tema que te doy, si tú quieres, lo puedes poner en la posición. Ahora Perfecto. bien, pues siempre darle un toque personal, pues Claro. enriquece el tema. Eso es como todo. Una cosita, Mari Luego, Carmen. pues aquí os Sí, mostramos por sí. ejemplo, un esquema del, por ejemplo, lo que sería el tema 1, pues que pues, lo que ya sabemos, a partir del Sí, sí, título sí, sí, que sí, nos sí, dan sí. del tema 1, pues sacamos los distintos apartados y Vale. bueno, pues esto sería pues un ejemplo Em, de cómo se hace. una cosita, lo que sí que necesito es ya el primer tema y el primer esquemita que tengáis ya preparado para toda la gente que se haya apuntado a la sesión, se lo vamos a enviar, Vale. ¿vale? Para que lo Ujú, tengan ellos, que vean cómo hacemos nosotros las cosas, ¿vale? ujú. Bien. Más Y cositas. luego una ya, vez que hemos aprobado todo, pues Sí, pasamos a la programación. sí.
La programación, que bueno, que llegamos a la defensa, pero la programación también requiere su buen trabajo previo, Claro, ¿vale? claro, Porque claro. igual que todas las especialidades, pues también nos exigen 12 unidades didácticas. En el caso de música, bueno, pues un poco regular porque nosotros contamos con 1 hora a la semana, con lo cual nuestras unidades salen de 3 sesiones, con lo cual Claro. hay que hacer malabares para que cada unidad tenga o sea, su evaluación inicial, la evaluación final, que tenga una coherencia dentro del año, que sea por ella Claro. misma independiente, o sea, bueno, en fin, hay que estudiarlo todo. Y ya está. Bueno, la programación al final lleva toda la relación de los elementos. Vale, Sí, la 3, por fin. Mari Carmen, sí. así. De ¿Le he dado? los elementos curriculares, que es muy importante y es lo que los que están pidiendo ahora. O sea, no solo Claro. poner los elementos curriculares dónde van a estar en cada unidad, sino cómo se relacionan entre ellos. Es decir, Claro, 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 claro. con qué criterio evalúo cada saber y entonces qué competencia estoy contribuyendo, a cuál objetivo, todo eso, toda esa Sí, 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 relación. sí, sí, sí. Es muy importante, como has dicho tú, lo del DUA, las orientaciones del decreto y luego, bueno, en nuestro caso, Claro. el uso de las pedagogías musicales activas, de Sí. OR, CODAL y tal, todas estas pedagogías que siempre están presentes en el aula de música. También hacen la parte de la evaluación con sus indicadores de logro, las rúbricas de evaluación que también las hacemos de cara a enseñárselas al tribunal y, por supuesto, atención a la diversidad. Siempre Perfecto. hay que elegir algún alumno porque es la realidad del aula. Claro, es decir, Eh, algunos, y si me dices algunos, te voy a decir, me parecen pocos. Que sean sí, nosotros algunos. elegimos siempre 1 o 2, pero bueno, que podrían Claro. ser 8 o 9. Sí, sí, sí. No, mínimo, mínimo tenemos que meter dos porque ya sabéis la realidad escolar como es. Al final los tribunales son compañeros igual que nosotros y saben que la realidad es que tú tienes mínimo un par de casos en Sí. cada clase. Vale, más cositas, Arancha. Ya está, luego simplemente trabajar, una vez que tengamos la programación, trabajar Sí, la defensa. En nuestro caso, todas las unidades nos gusta que tengan o sea, sean equilibradas en el sentido de que todas tengan una habilidad de voz, una de movimiento, una de instrumento, audición y lenguaje musical. sí, ¿Vale? sí, Que sí, sí. tengan como 5 bloques todas para que sean completas. ¿Vale? Entonces, bueno, ya se hablará de cómo se pueden Claro. relacionar, que no tienen que ser, porque en 3 sesiones tampoco nos podemos volver locos, porque realmente no nos da tiempo, Sí. pero como desde una canción podemos sacarle movimiento o como desde la misma canción podemos hacerle acompañamiento instrumental y cómo podemos relacionar todos estos bloques que deben tener. Entonces, bueno, pues primero hay que hacer las unidades Sí, y luego, claro. pues, la parte de la programación. Claro, es que además mucha gente nos dice, oye Javi, ¿por qué empezáis vosotros por las unidades? Es que vamos a ver, las unidades es lo más importante y es lo menos variable. Tú ten en cuenta que luego Mm. en programación te cambian lo que es el criterio de evaluación. Relación de competencias específicas con criterios, con no sé cuánto, con no sé qué. Pues entonces ya tienes que darle toda la vuelta a esa programación, pero las unidades siguen igual. Las unidades tienen sus competencias específicas, tienen su descriptorio operativo, tienen su criterio de evaluación, eso es invariable, y luego lo que sí que a lo mejor que cambiamos es un poquito o la reestructuración de la unidad o el cómo lo decimos, pero la unidad es A, B y C, tiene sus criterios de evaluación, tiene sus descriptores, tiene sus competencias, y al final eso es menos, es casi invariable. Tiene sus actividades, tiene su atención a la diversidad, pero que sí que es variable en la parte de programación. ¿Vale? Entonces, eso Mm. sí que es verdad que hay que tenerlo siempre en cuenta. Que no es empezar la casa por el tejado. La gente piensa, no, la unidad es lo último. No, no. La unidad es casi que lo primero y más importante. En el momento que tú aprendas a hacer la primera unidad, que es la que nos va a costar siempre, la primera, la segunda, luego la tercera, cuarta, quinta, hasta la 12, salen solas. Salen solas. Mm. Por eso, entonces, Pues bueno. en relación a eso, hemos querido hacer un Dime. poco un planning Sí, aproximado, sí, 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 sí. flexible, por eso lo he puesto ahí, más que nada porque también depende un poco de los opositores, del nivel de los opositores, de poco Claro, hay que conocernos un poco para saber cómo va a cambiar o no. Pero bueno, pues como sabemos, en este curso las clases son quincenales, claro. entonces tendríamos 2 clases en cada mes, por eso he puesto clase 1 y clase 2 porque no sabemos Sí, sí, todavía sí, las sí. fechas, pero para hacer una aproximación donde iremos viendo pues los temas Sí, sí, y sí, sí. habrá
a lo largo de los meses pues habrá simulacros de temas. Y aquí tenemos la parte de lo que hemos explicado de los prácticos, análisis y musicalización, que partiremos, como veis aquí, desde lo más sencillo, la monodía, que quiere decir una línea, una sola Sí, sí, línea sí, de sí, 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 pentagrama, sí. para progresivamente pues, meter más líneas de instrumentación o ya de piano, y esto iremos a coro, a orquesta, a música de cámara, porque realmente nosotros sabemos que son 16 compases, pero no sabemos esos 16 compases de qué tipo de obra puede ser, Claro. porque eso no lo dice la convocatoria. Sí, Entonces sí, 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 nosotros sí. hacemos un recorrido desde lo más sencillo, progresivamente ampliando la dificultad. Y lo mismo con la musicalización. Claro, Partiremos con pocos versos, iremos subiendo la dificultad, y una vez que ya controlemos un poco cómo funciona lo que es la musicalización, entonces daremos la propuesta didáctica, porque realmente la propuesta claro. didáctica es siempre lo mismo. Sí, Donde sí, está sí, la sí. dificultad es en hacer esto. Claro, Y en la programación, pues también la idea que tenemos es dar las primeras clases un poco de saber qué es una programación, qué estructura tiene que tener, qué requieren las actividades de música, ir pensando ya un hilo conductor, un poco de resumen de legislación, es decir, pues vamos a sentarnos un poco, esto es lo que tiene que contener, no centrándonos mucho, pero sí teniendo, no centrándonos mucho ahora, porque donde nos queremos centrar en las unidades, como tú bien has claro, dicho. Entonces son pinceladas para ponernos en contexto de lo que tenemos que hacer para centrarnos en las claro, unidades y dejarnos este curso hecho, pues, si no todas, la mayoría de las unidades de la claro, programación. claro, 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 claro. Para ya el próximo año, pues sí, centrarnos más en la parte pues más curricular, que es la que puede variar y puede haber pues, pequeños cambios Sí, sí, de sí, sí, una sí. convocatoria o de un curso a otro. Así que esto sería un poco el plan de trabajo en un principio. Todo esto también Perfecto. llevará sus simulacros y demás. Sí, Y pues sobre todo eso, que va a ser flexible un poco en base al nivel que veamos de los opositores. claro, 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 claro. Y luego Pero además en también música sí que es verdad que es importante el nivel del que parta. hay una cosa muy importante. Nuestras clases son online, son en directo, son interactivas, pero además también se graban. Se graban y se suben a la Mm. plataforma, de tal manera que, tú imagínate, tengo que repasarme los monodías. Pues vuelvo a la clase donde se han visto los monodías, me las repaso. A la instrumentación, igual. Vale, entonces eso siempre es muy interesante que Mm. tienes ese repaso. Más cositas, señorita, Efectivamente. ya para ir terminando. Sí. Sí, ya está un poco de recomendaciones de Sí, cara a la preparación, sí, que bueno, sí, llevar el temario al día, pasándolo a mano sobre todo porque hay mucha gente, bueno, que le gusta estudiar o hacer resúmenes de ordenador, nosotros siempre recomendamos hacerlo a mano porque, claro. en fin, Es que tiene al un final control ese día son de, 4 horas y media escribiendo. Si tú no efectivamente, de escribes, mano pues tiene que claro. hacerse. Y luego empieza a Yo decir, me venga, enfado va. mucho, yo me enfado mucho con el tema de los supuestos, ¿no? Siempre organizamos, bueno, todo el que está en nuestras clases, a lo mejor la primera persona, la primera vez manda algo escrito a ordenador y a la segunda no lo vuelve a mandar. Por eso digo, vamos a ver, ¿el examen lo va a hacer a ordenador o cómo lo va a hacer? El examen lo va a hacer Claro, en manuscrito. Yo todo lo quiero manuscrito, pero es que es así, porque si no es que nos estamos engañando a nosotros mismos. Eso es lo que digo. Otra cosa es sí, que a lo mejor tengas prisa el primer día, lo que sea, ¿vale? Sí, las ideas a ordenador son buenas, pero las necesitamos de puño y letra. ¿Qué más? sí. Para que se haga eso, para que se haga la mano y sobre todo para saber cuántos son capaces de escribir. O sea, siempre recomendamos poner un cronómetro las primeras veces de decir, oye, pues mira, yo escribo más lenta o escribo más rápido y no puedo pasar de 10 caras o de 8. Y entonces así tienes que adaptarte. Claro, Tienes que llevar control sobre eso. Luego la parte de música, porque si no tienes un gran nivel musical, pues hay que trabajar un poco en casa lo que es el claro, lenguaje musical. O sea, esa parte tienes que darle caña tú por tu cuenta. claro. Es como las OPOs de inglés. Yo siempre les digo, Claro, señores, necesitáis un nivel de inglés brutal. pues Porque en el momento que tú brutal. empieces a hablar inglés con un nivel bueno, ya tienes al tribunal babeando. Pues esto es lo mismo, tienes que demostrar un muy buen nivel de música, Mm, ¿vale? Que empiezan por ya ahí. está. Y lo ¿Qué que más? siempre decimos, estar conectado al final es lo más, para mí lo más importante. Sí, Si no puedes estudiar o tal, pero simplemente que te veas todas las clases, que intentes trabajar semana a semana, aunque no sea un trabajo exhaustivo de llámese todos los sí, sí, temas, sí, no, pero que estés conectado, que estés en la onda de toda la nomenclatura, de la oposición, o sea, claro. que en fin, que no sea Aparte, bueno. aparte eso, el tema de estar conectado, el equipo de Wispira, nuestro equipo de administración, va a estar ahí con vosotros. Si estás más desconectado, pues te vamos a decir, oye, mm,
¿Cómo va? ¿Necesitas ayuda con algo? ¿Te echamos una manica? ¿Qué? Para que al final no os desconectéis, ¿vale? Pero obviamente Claro. el trabajo de nuestros opositores y nuestras opositoras. Nosotros garantizamos que tanto Mari Carmen, Arantxa y yo estamos ahí por y para vosotros, pero que vosotros también tenéis que estar, poner mucha carne en el asador, ¿vale? Sí, porque si no luego cuesta más reengancharse. Claro, Parece una tontería, pero cuando te has perdido un par de clases, luego es como, pero esto cuando se ha dicho, pero ¿y esto claro. cómo es? Ya no me acuerdo. Entonces, Eso, por eso es muy importante estar siempre al llevar día. las clases al día. Trabajar Perfecto, mucho, sobre todo en esta parte práctica. Todas las semanas análisis, todas las semanas una canción. claro. Entonces, bueno, el trabajo tiene que ser continuo Más cositas, dentro de... señorita, recomendaciones y alegatos finales que tenemos que cerrar, ¿vale? Nada, Pues ya está. Cualquier cosa que necesitéis, nosotras estamos siempre al loro. O sea, cualquier Sí, duda, eso se va a resolver en menos sí, de 24 horas porque nosotras estamos siempre atentos a todo claro. y buscando siempre pues ayudar a nuestros futuros compañeros, que van a ser. Que somos un equipo. Está Mari Carmen, Arantxa, estoy yo, tenemos el equipo de administración, todo el equipo de Murcia tenemos una reunión mensual para ir todos, entre comillas, que seamos de diferentes especialidades, ir todos a una, ¿vale? Para que tengamos siempre esa coordinación, ¿vale? Luego también los diferentes equipos de música, quiero cada 6 semanas montar una reunión con el equipo de música de Murcia, con el equipo de música de Andalucía, con el de Canarias, para ver qué cosas, qué innovaciones podemos meter nosotros en el tema de nuestras programaciones, de nuestras unidades y al fin y al cabo de la formación de nuestros niños. ¿Vale? Más cositas. Bueno, todo el mundo en la matrícula, esto se lo regalo yo, tiene un 20% de descuento en la matrícula poniendo el código OPOS27 todo junto y con mayúscula. ¿Y qué más? Que muchísimas gracias. Bueno, no sé si nuestras oyentes tienen alguna preguntilla y ya cerramos con esto, que tenemos ahora 2 minutos de reunión y nos pilla ya el toro. Ana Belén, ¿tiene alguna dudilla para nuestra preparadora? No, la verdad es que muy guay. Yo lo que esperaba de estas reuniones es pues encontrarme con gente joven que me dé buenas nuevas ideas de aplicar en el aula, porque yo soy maestra de música también. Todo lo que me presenté en el 2024, la aprobé sin plaza, me presenté este año también. O sea que sé más o menos cómo va todo el tema. Y nada, y sobre todo por mi interés mejorar en las musicalizaciones, eso sí es verdad que es donde tengo más follón. Sí, Y innovación, yo soy claro. mucho de DUA, de atención a la diversidad, ahora la música es para los niños con atención a la diversidad o para los niños con dificultades, el alma o la mano que cura todo. Doy también clases a niños con autismo, con problemas de atención, con TDAH y tal, entonces esperan como que la música y el DUA estén muy unidos. Entonces, pues necesito pues eso también apoyo en ese aspecto, que mejore mi programación y en qué puedo hacer que destaque más. Es lo que busco yo. Pues aquí lo vas a tener, Ana Belén. Claro. Vamos, antes de que lo digan ellas, eso te lo digo yo. Lo vas a tener. Equipo joven, dinámico, activo, ¿vale? Así que, y que va a tener contestación a tu consulta y preguntas antes de 24 horas. ¿Vale? Que eso, y el tema del acompañamiento, lo que estaban comentando allá al principio de la sesión, el acompañamiento. ¿Vale? Muy bien. Más cositas. Que nada, simplemente, Mari Carmen y Arantxa, muchísimas gracias. Es un honor teneros con nosotros. Y nada, lo dicho, que a compartir vuestros perfiles, a rellenarme toda la información y todo eso, que la gente os conozca también un poquito más. Y para adelante. ¿Vale? Bueno, muy bien. Pues nada, señorita, a descansar. ¿Vale? Bueno, a descansar no. A descansar, Ponerse las pero, pilas. pero. Pues ya está, familia. Muchísimas gracias por Sí. todo. ¿Vale? Hasta luego. Venga, familia, nos vemos. Muchas gracias. Pero- Hasta ahora. No. Hasta ahora.